Hola chicos, Ciencias Naturales número 23.1. Será el capítulo general, que es una lección de nuestro librito de Bruño, el nivel 1 de Ciencias del primero de bachillerato antiguo. Un libro que está muy bien estructurado. Bruño es una gran editorial. Pues el título general va a ser Procesos geológicos, procesos de la Tierra, internos. Dos puntos, dice, movimientos lentos en el interior de la Tierra. Sobre estos movimientos lentos hay todavía inseguridad y discusión. Los científicos no las tienen todas consigo. Llevan, bueno, casi desde la humanidad. ¿Por qué salen las montañas? ¿Por qué la Tierra tiene esta forma? ¿Por qué de los volcanes? ¿Por qué de las costas? ¿Por qué? ¿Eh? El gran problema, que para mí es de perogrullo, a lo mejor te lo digo y es una tontería, pero el gran, o sea, no es que la Tierra oculte nada, ella no lo oculta. No oculta cómo se mueve, no oculta cómo hace las montañas, cómo las barre, cómo rellena las cimas del mar, cómo salen otra vez los movimientos, las montañas. No lo oculta. El problema es nuestro, que no estamos ahí para verlo. Claro. Y es que la Tierra para hacer todo esto no tiene ninguna prisa. Por menos de nada para hacer una montañita o para barrerla o para... se toma millones de años. ¿Y dónde estamos nosotros esos millones de años? Sí, hemos tenido en la última fase, el periodo cortito, que es el nuestro, hemos tenido algunos testigos que nos han dejado cosas escritas, pero claro, eso para la Tierra es nada. O sea, nuestro problema es que no hemos tenido ahí una cámara para poder ver cómo aquellas montañas salieron, cómo se sumergieron en el mar o cómo se iban barriendo y se iban sedimentos, las grandes borrascas. No hemos tenido cámaras. Y entonces tenemos que ir con lupas y con todo tipo de aparatos, espectrómetros, mirando a ver qué es lo que pudo pasar. Y uno da una teoría, otro da otro. Esta va a ser el objeto de esta lección. Y empiezo a leerte porque si no ya sabes que vamos mal. Ayer cometí un gran... no sé cómo llamarlo. 1 hora y media casi de un vídeo. Todavía estoy avergonzado de ello. Así que hoy me he puesto el reloj, que lo tengo aquí al lado. Mira. Vaya. Y que no es un reloj pequeñito. Un reloj al que le he quitado la aguja pequeña, solo le he dejado la de los minutos, y lo tengo aquí bien grande, ya solo me queda ponerlo ahí, colgado en el trípode del vídeo. Pero bueno, creo que ni con esas me daría resultado. El tiempo que utilizo en los vídeos, igual que en la clase, es algo que no existe. Y yo creo que la disposición es buena. Es la que deberíamos tener tanto los que explicamos como los que escucháis. No tener nunca el factor tiempo, sino centrarnos en el objeto. ¿Entiendes o no entiendes? Y en el que es mejor de todos. ¿Te diviertes o no te diviertes? Porque si te diviertes el tiempo se te hace cortísimo. Hay dos dimensiones del tiempo. El tiempo divirtiéndose y el tiempo fastidiándose. Esas son las dos dimensiones que los físicos todavía no las han estudiado. Los psicólogos pueden. Bueno, procesos geológicos internos, y vamos al grano. Dice, ya dijimos que en contra de los procesos externos,
erosión y todo esto, están actuando constantemente los procesos geológicos internos, que acentúan las desigualdades de la corteza terrestre, que hace que toda la corteza no sea llana y lisa, o toda igual, todo monte, o todo... No, es muy dispar, ¿eh? Y tienen su origen en la energía acumulada en el interior de la Tierra, ya sea como residuo de su formación, 14.000 millones de años, o los que fueran, ¿no? Desde el Big Bang, o bien sea por las sustancias que reaccionan radiactivas y que esotérmicas, por supuesto, y dan gran cantidad de energía capaces de incidir en movimientos, en los materiales, en que sean más densos, menos densos, fundirlos y que se desplacen unos sobre otros. Bueno, la acción de estos procesos es, pues, constructiva. Precisamente, muchos la van a llamar tectónica. Y tecto significa fábrica, construcción. O sea, es como la Tierra se construye. Y se manifiestan por movimientos lentos, unas veces, estos sobre todo, que no hemos tenido testigos ahí para verlos, y movimientos bruscos, los menos. Eso sí, muy impactantes. El Krakatoa explota ¡buah! Y nos deja echar una isla en medio del océano. Estos últimos, los bruscos, generalmente de efectos catastróficos para el hombre. Sin ir más lejos, ese del Krakatoa, pues murieron, creo que unas 200.000 personas en la ciudad de San Pedro por el tsunami que levantó. Los procesos endógenos, dentro, genos, que se generan desde dentro, no son observables directamente. Por supuesto, no estamos ahí a cientos de kilómetros de profundidad para ver lo que se está cociendo allí. Por lo que solo se pueden deducir, podemos deducirlo por la interpretación de sus efectos. Y entonces, no, yo creo que ha sido por esto, no, yo creo que ha sido por lo otro. Esto hace que las teorías en este campo se sucedan unas a otras, según se obtienen más datos sobre la parte interna de la Tierra, teniendo a veces que considerar varias hipótesis para explicar algunas observaciones. Es decir, a veces se recurre a varias hipótesis diferentes, pero que entre ambas, conjugándolas, atendemos a la realidad. Lo mismo que pasa pues con la naturaleza de la luz, que unos la hacen corpuscular, otros la hacen ondulatoria, y han acabado por decir, oye, pues las dos, cuando hablemos de esto, pum, consideraremos ondulatoria. Y cuando hablemos de tal, consideraremos corpuscular. Bueno, pues con las teorías de la endogenia, de los movimientos de la Tierra, pasa lo mismo. Los movimientos lentos son los epirogénicos y los orogénicos. Y todos ellos pertenecen a lo que se llama el diastrofismo. Diastrofismo. Es decir, el cambio de apariencia de la Tierra a tenor de los movimientos violentos de grandes fuerzas que se producen en su corteza y en su seno. El diastrofismo tiene, si son protagonistas las líneas verticales, las tierras suben o las tierras bajan, es lo que se llama la epirogenia. Que genia, por supuesto, sí que sabemos que significa engendrar, generar. Pero epiro, ¿quieres creerme que lo está buscando en los diccionarios etimológicos de Google y todo esto? Y no lo he encontrado. Epiro. Lo que sí que he encontrado es que era un famoso personaje de la mitología. A lo mejor es que tiene que ver con eso. Epirogenia. Y los otros movimientos, cuando hay movimientos horizontales o tangenciales, que suelen llamar, entonces
este nombre ya lo habrás oído muchas veces más, que es la orogenia. Oro, montaña, y genia, pues creación de montañas. O sea, el diastrofismo. Todos los cambios sobre la superficie de la Tierra, sobre la corteza, sobre el manto, etcétera, que divididos en dos grandes grupos, la epirogenia, fuerzas verticales, y la orogenia. Claro que de la orogenia tú dirás, oiga, pero los montes escalan altura. Sí, pero es como consecuencia de fuerzas horizontales. Es algo así como si yo aquí me doy un pellizco con fuerzas horizontales, opuestas entre sí, claro, se levanta ahí un promontorio de carne. Bueno, pues es lo mismo que pasaría en la orogenia. Vamos a los primeros. El diastrofismo, en muchos libros, también te he dicho que lo llaman tectónica, o tectonismo, que significa de fábrica, de hacer, de construir. Los movimientos epirogénicos son lentos y constantes, tan lentos que nadie los ve, y constantes movimientos de elevación y de descenso. ¿De qué? De los continentes. En las costas, dice, es donde se aprecia mejor, ya que se traducen en que el agua se retira, porque la tierra irá subiendo, o que el mar avanza. ¿Por qué? Porque la tierra va bajando. Y esto sí que se da en bastantes costas del globo y se tienen en cuenta. A lo mejor es unos milímetros por año, un centímetro, varios centímetros por siglo, pero se observa esto. Los fiordos, noruegos y todo eso, del mar entra entre enormes salientes montañosos, y las rías, ejemplo, las rías gallegas, son pruebas notables de hundimientos, es decir, de que la tierra se ha hundido. Y entonces al hundirse, el mar ha entrado. Mientras que los levantamientos, los otros tipos de movimientos de la tierra que se levanta, provocan las playas levantadas, que se llaman, al alejarse las plataformas continentales de las costas. La plataforma continental, que estaba antes en la misma costa, pues ahora se ha alejado mucho. ¿Y qué ha quedado aquí? Pues ha quedado terreno bajo, arenosa, arena, plataforma que antes era marina, y que ha subido. Estos movimientos tienen un distinto sentido en unas costas y en otras. Es decir, en unas el mar irá ganando tierra porque la tierra se hunde, y en otras al revés. Y son independientes del nivel del mar. El nivel del mar se conserva prácticamente siempre igual, aunque las sensaciones a veces pueden ser muy engañosas. Y yo he tenido que discutir alguna vez con algún, no sé, algún niño, alguna persona. Oh, este año, fíjate dónde estamos ahora. Si el año pasado pescábamos desde allí. Eso es que el mar ha bajado. Y os aseguro que es un rato difícil convencerles. El que te diga que no, porque tú qué vas a saber si yo vengo aquí muchos años y antes el mar estaba aquí. Son todo ilusiones. Es la tierra, la arena la que se desplaza y hace ver que el mar se ha retirado o se ha metido hacia el interior. Dice, por los que se suponen, dice, en unas costas y en otras son independientes del nivel del mar, por lo que se suponen debidos a la isostasia, que es una palabra iso, que significa igual, y estasis, estabilidad. Es decir, isostasia, isos igual, y estabilidad, estático. Esta S también vale para uno, bueno, más es de la S, es más de la estasis que del ISO. El ISO es igual. Esto significaría que hay unas fuerzas con respecto al nivel del mar, de que si
en el continente, hay una, o sea, en la corteza terráquea, hay unas masas que emergen, que suben, será porque hay otras, a lo mejor en el fondo del mar, no significa que sean continentales, que están bajando. Es decir, que hay una ley como de equilibrio. Esa sería la isostasia. O condición de equilibrio en que gracias a la gravitación tiende a mantenerse la corteza terrestre. La gravedad la llama en todos los puntos muy parecido o igual. Entonces, si unos puntos han bajado, los otros tienen que ir subiendo. Así, al erosionarse las tierras emergidas, es decir, van quitándose materia y la van echando, depositando en el mar, de aquí se quita peso y entonces esto subiría. Es como cuando a ti instintivamente estás sujetando aquí 5 libros pesadicos. Entonces viene alguien, tanto viéndolo tú como sin verlo. Si te quita uno de los libros de arriba, ¿qué hace tu mano instintivamente? Sube. Luego, mediante un movimiento consciente, tú lo volverás a poner en el nivel que lo tenías antes. Pero de momento, sube. Por lo mismo pasa aquí. La tierra, la resistencia de la tierra, del suelo terráqueo, está haciendo una resistencia con respecto a los materiales que están aflorados aquí, y cuando tú les vas quitando esto, ellos suben. Y a su vez, de aquí bajaría. Dice, al erosionarse las tierras emergidas y depositarse los materiales en el mar, la litosfera, que es la capa externa, toda gruesa de la Tierra, responde hundiéndose por el lado donde aumenta su carga, es decir, que este suelo marino se va para abajo por exceso del peso, y levantándose por donde queda aligerada. En algunos lugares los hundimientos y levantamientos son alternos. Son alternos. Esto ya lo vamos a ver de una forma más completa en los siguientes episodios. Esos serían los movimientos epirogénicos, donde manda la vertical, para arriba, para abajo, pero vertical. Movimientos orogénicos, de la orogenia. Los materiales sedimentarios son los que se sedimentan, que han sido arrancados de otros sitios, son transportados y por último se posan. O sea, cuando tú oigas sedimentarios es que se han posado. Oiga, así como los pozos del café, pues sí, algo así. Abajo aparecen los pozos, se han sedimentado. El agua turbia, de un charco, al día siguiente está clarita y ves en el fondo un barrillo finísimo, es el limo, que eran las partículas finísimas que estaban suspendidas en suspensión en el agua, formando el agua turbia, y que ahora poquito a poco, sin prisas y sin que nadie las moleste, se han ido al fondo. A veces requieren mucho tiempo. Los materiales sedimentarios que se depositaron según estratos, la palabra estratos, que significa, ya ves tú, colcha. O sea, una colcha es un estrato, y luego esa palabra se ha cogido para todo aquello que se deposita o se acumula en capas. Una capa, luego otra capa, luego otra capa, luego otra capa. Y a eso lo llaman estratos o capas horizontales. Normalmente se encuentran muchas veces deformados y fracturados. Ahora, mira, aquí se rompió. Mira, una falla. Falló el terreno, una falla. Como si hubiesen estado sometidos a fuertes presiones tangenciales. A veces estas presiones tangenciales, tanto de confluencia como de divergencia, pueden producir las fallas, los arrugamientos o pliegues. Oiga, ¿cómo se va a plegar la tierra? Es decir, esto que es durísimo, ¿cómo se va
a doblar, pues se dobla. O sea, es curioso y llama mucho la atención la elasticidad que tienen estas capas. Y cuando digo estas capas, las hay de miles de metros de profundidad. La Tierra es muy vieja, tiene cantidad de misterios, de historias. Y los estratos son como las páginas que podemos ir pasando para leer su historia. Por eso los geólogos son todos unos enamorados de su profesión. Es apasionante. Deformados y fracturados como si hubiesen estado sometidos a fuertes presiones tangenciales que, al rebasar su límite de elasticidad, pues los han roto. Puede que este estrato de arriba, al rebasar su límite de elasticidad, ¡crack!, ha roto. O bien ha roto por aquí, y a veces al romper por aquí sale el magma de las profundidades, con otras rocas que eran antes de estas sedimentarias en estratos, pero que al haber estado debajo de otras muchas capas durante mucho tiempo, ellas, por efecto de la presión de todo lo que tienen arriba, ya sabes que la presión produce el mismo efecto que el calor, lo que se llama el apiezo, piezoelectricidad, electricidad por presión, piezotal, todo por presión. Bueno, pues produce una fundición de los cuerpos y ello hace que reaccionen químicamente unos con otros. Y lo que antes era grava, areniscas, calcita, etcétera, pues resulta que se ha formado ahí pues granito, aragonito, lo que se llama las rocas plutónicas, porque se han hecho ahí en las grandes profundidades donde el dios Plutón tiene sus maquinarias. En fin. Sigo. Esto, unido a la presencia de fósiles, a veces vamos por el campo, mira mamá, aquí hay, ahora sí es una almeja, pero una almeja de piedra. ¿Y esto qué es? Anda, si esto se parece, tiene hasta los puntitos donde iban los pinchos del erizo. Y son erizos. Yo los he encontrado con muchísima facilidad, en algunas zonas de España donde los estratos, oiga, ¿pero eso qué significa? Pero no nos dice que usted no buceaba. No, 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 que estos son de tierras emergidas. Pero eso significa que estos estratos pasaron una época en el mar y que las deposiciones que iban cayendo de los ríos, pillaba a estas almejas, pillaba a estos erizos, los dejaba debajo y se han petrificado. Sobre todo cuando en el movimiento descendiente de esas grandes fosas o sinclinales que vamos a ver, aumentaba la presión encima de ellos. Bueno, y esto también es el origen de las bolsadas de petróleo. Cuando el mar arrojaba, cuando la tierra arrojaba, pues gran cantidad de vegetal y de producción animal. O sea, carne y vegetal, todo junto, masas enormes de animales que morían en aquellas grandes riadas, se quedaban aquí, depositadas en el fondo, luego eran tapadas por tierra, sufrían una transformación anaeróbica, es decir, sin aire, que hacía que todos los componentes orgánicos de esos animales y de esas plantas se juntasen en esa especie de barrillo denso que llamamos hoy petróleo. Y el agua residual del mar se depositaba abajo y el gas de toda reacción de este tipo casi siempre suele salir unos componentes gaseosos en los productos de la reacción, pues se quedaban en lo alto de la bolsa.
pero estamos ahora con otras cosas. Esto quizás venga, pero más tarde. Dice, restos de animales marinos en las rocas sedimentarias que forman las altas montañas. Allá en lo alto de la montaña vas y te encuentras una almeja. Ah, pues qué bien. ¿Pero estamos en lo alto de la montaña? Pues sí, señor, pero hay una almeja, y erizos, y caracoles, y caracolas de piedra. Hace suponer que en la litosfera, es decir, en las capas superficiales de la Tierra, se han dado otros movimientos más complejos que simplemente los epirogénicos, los que subían y bajaban. Estos movimientos capaces de levantar altas montañas de las cuencas marinas, las cuencas marinas donde se depositaban estos, y de repente ¡uaf!, salen aquí unas montañas. ¿Qué ha sido esto? Bueno, dice, levantar altas montañas de las cuencas marinas se llaman movimientos orogénicos, del griego oros, montaña, y gennao, engendrar, y orogénesis, que es el conjunto de los fenómenos orogénicos. Orogénesis, pues todos en general, abarca todos los movimientos orogénicos. Y ya he visto el reloj. Vamos a detenernos aquí, hacer un paréntesis y seguiremos luego con este emocionante tema. ¿Te parece? Venga, hasta ahora.